Gracias por estar con nosotros. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios le comunicó a ellos con mucha tristeza que debían de abandonar el huerto. Adán y Eva, cuando escucharon aquellas palabras, probablemente su semblante se decayó. Pero es bueno señalar que el huerto allí quedó por tal vez siglos, para que el hombre fuera testigo de la primera morada que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva. Veremos más adelante cómo los acontecimientos se van desarrollando con el pecado de Caín y también cómo decae la longevidad del hombre. Recordemos que la medida de la edad del hombre en aquellos tiempos era el milenio. Y también veremos el pecado de Lamec, un cuarto descendiente de Caín y uno de los primeros criminales, o el segundo criminal que hubo en la humanidad, específicamente en el tiempo antediluviano. Y obviamente todo se basa, o lo que vamos a decir está basado en estas dos simientes que tuvo la mujer en su vientre, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ya veremos qué pasó con Caín, este niño caprichoso que creció y llegó a ser un hombre y que albergó en su corazón odio hacia Dios y a su hermano, y que fue el primer nieto de Dios. Ya cuando el hombre y la mujer están fuera del huerto del Edén, se enfrentan a los elementos naturales propios de la nueva tierra en que ya iban a habitar, la tierra ya en la dimensión del pecado. Así que ellos, aunque la tierra no estaba alterada como está ahora porque hubo un gran diluvio, una gran destrucción, podríamos decir que la tierra conservaba gran parte de su belleza y no había alteraciones. Pero aún así, esa morada que Dios le dio a ellos estaba fuera del huerto del Edén. Obviamente ya no era un lugar tan pacífico o completamente pacífico como era el huerto del Edén. Se encontraban fuera y es obvio que Dios les prometió a ellos que los iba a proteger y les dio indicaciones de todo lo que tenían que hacer para que ya comenzaran a construir casas y el comienzo de la civilización humana como tal. Pero queremos hablar específicamente de que Génesis 4, del 1 al 2, nos dice que Eva estuvo con su esposo y que obviamente al estar con él de manera íntima, nacieron dos hijos, uno llamado Caín y uno llamado Abel. Y Caín y Abel eran dos niños los cuales eran muy diferentes entre sí. Algunos autores sugieren que porque el versículo dice que Eva continuó dando a luz, Caín y Abel eran gemelos. El hecho es que Caín y Abel tenían personalidades muy diferentes. Quizás Abel era extrovertido, lleno de felicidad y de amor y respeto hacia sus padres y hacia sus inclinaciones, como todo hombre. Aquel niño que comenzó a crecer, Caín, fue un niño muy especial porque recibió todo el cariño y la atención de sus padres. Y la palabra Caín, precisamente su madre dice, o le puso ese nombre porque significaba adquirido, que quiere decir, he adquirido varón por voluntad de Jehová. Así que Caín recibió toda la atención posible y el amor. Dios tampoco reveló si el libertador vendría durante el tiempo de vida de Adán y Eva, después o antes. El hecho es que Dios le dijo que ellos tendrían un libertador de la simiente de la mujer, pero ellos cifraron su esperanza tempranamente en Caín. Pero qué tristeza tan grande, porque Caín más adelante se convertiría en el primer asesino. Y ahí comienza la lucha del versículo de Génesis 3:15, porque están las dos simientes dentro del vientre de la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, del cual nacería Cristo. Y esa lucha interna que tenía Caín al ir creciendo, de desobedecer y de no hacer la voluntad de Dios, fue aumentando cada día más. Pero al ser un hombre que
estaba en silencio y no manifestó esa lucha tal vez delante de sus padres que él tenía internamente, y cómo él había entregado su voluntad al enemigo, a la serpiente, de cómo se desarrolló en su corazón ese odio hacia Dios y ese odio posiblemente hacia su hermano también, como producto precisamente de que él no estaba satisfecho con lo que Dios había hecho, de haber sacado a sus padres del huerto del Edén para enfrentar la tierra. Posiblemente la profesión que ellos eligieron no tenía nada que ver con el temperamento que ambos jóvenes y después hombres tenían, porque uno era agricultor, que es una de las profesiones más hermosas que puede haber en la tierra, y el otro era pastor de ovejas, o quizás de otros animales también. El hecho es que los dos siguieron sus inclinaciones y las dos carreras que tomaron eran maravillosas. Toda esta historia de estos dos hombres después que crecieron es interesantísima, y es bueno señalar que no solamente estaban ellos dos. Ya cuando Caín y Abel se desarrollaron, posiblemente Adán y Eva tuvieron bastantes hijos, porque la naturaleza humana es así. Y ya a la edad de Caín y de Abel, posiblemente ya cientos de años, decía mucho de que había ya mucha gente descendiente de Adán y Eva. Las dos ofrendas que veremos a continuación que ofrecieron Caín y Abel determinaron el derrotero o el futuro de cada uno de ellos. Y todo comenzó con Adán, porque Dios le reveló a Adán el plan de salvación. Y yo pienso que de manera injusta se menciona poco a Adán, porque se dice que Moisés fue el hombre que ha estado más cerca de Dios en el sentido de que habló con Dios cara a cara. Pero recordemos que Adán fue el Hijo de Dios, el primero, y que fue creado con sus propias manos. Y recibió la instrucción de cómo debía de hacerse los sacrificios. Los sacrificios en realidad eran simbólicos, señalaban al Cristo que iba a venir en el futuro, al Redentor del mundo. Dios le dijo a Adán cómo debían de hacerse los sacrificios. El animal se iba a matar y su sangre iba a ser rociada en el altar que Dios instruyó a Adán para que construyera. Luego la grasa de los animales iba a ser quemada aparte. La sangre representaba la remisión de los pecados. Esas fueron las instrucciones que Dios le entregó a Adán para que la diera a su familia. Desde muy niño Adán instruyó a Caín. Caín sabía todo lo que había pasado y conocía también de primera mano cómo debía de hacerse la ofrenda al Señor, porque ya Adán la había practicado y él veía cómo se hacía. También Abel fue instruido en esos menesteres de los sacrificios a Dios, y con ese simbolismo de sacrificio, es la base para el sacerdocio levítico. Adán a sus hijos los instruyó y ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Así que por fe Abel hizo un sacrificio que fue aceptado por Dios. No solamente el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios, sino también su propia persona al sentir la necesidad de un Salvador. Ahora bien, las dos ofrendas eran importantes porque las dos ofrendas eran un agradecimiento a Dios, pero Caín sabemos que obvió una parte, porque Caín intentó ganarse la salvación o estar en amistad con Dios, porque sabía que Dios era el que tenía el control de todas las cosas. Así que tal vez pensó, debo de estar en paz con Dios, porque puede pasarme algo, pero yo voy a hacer lo que yo quiero, porque ya había nacido el rencor hacia Dios en su corazón. Él, en vez de hacer lo que su padre Adán le dijo, que llevara un cordero, que construyeran los altares para derramar la sangre, lo que hizo fue que llevó frutos o cosecha de agricultura. Es importante señalar que al ser Caín agricultor, una de las profesiones más hermosas, no era un agricultor empírico, porque el hombre
Él fue el segundo hombre que hubo en el planeta. Por lo tanto, su mente era brillante. Era una agricultura posiblemente compleja en el sentido de que él no solo sembraba una planta, sino que experimentó cómo aumentar las cosechas para ver cómo se aumentaban las cosechas, porque no había esa gran población y la tierra era fertilísima todavía. Y también tenía una mente curiosa de cómo realizar actividades agrícolas que determinan, por ejemplo, cómo controlar las plagas de los insectos, cómo evitar que una planta que no estuviese cultivada en un terreno pedregoso si no era de piedra, o en un terreno húmedo si no era de humedad. Él sabía todas esas cosas y las practicó y amaba la agricultura. Y por eso llevó la ofrenda de los frutos a Dios, pero obviando el sacrificio de un animal, y presentó a Dios una ofrenda sin derramamiento de sangre, que no era aceptada obviamente por Dios, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Así que él no tuvo necesidad de un Salvador, ni tenía necesidad de que Dios perdonara sus pecados. Ese fue el mensaje que él envió a Dios. Sin embargo, Abel presentó una ofrenda, veremos más adelante, que sí indicaba que tenía necesidad de un Salvador y que necesitaba el perdón de Dios. Estos dos hermanos se crearon en camaradería, que recuerda una amistad intensa que ellos tenían. Pero la diferencia de pensamiento era muy obvia. Caín, por un lado, tenía resentimiento hacia Dios. Caín era esa parte de la simiente de la serpiente, y Abel, que representa la simiente de la mujer. Y posiblemente el gran enojo de Caín no era solamente contra Dios, sino al ver que Abel obedecía a Dios. Y siendo el hermano menor, Caín encontró esto inaceptable, de que su hermano menor no le obedeciera ni le siguiera a él, o no lo apoyara. Y esta fue una de las razones, o el motivo principal por el cual Caín, en su mente criminal, intentó o planeó quitar a Abel de en medio. Cuando los dos fueron a ofrecer las ofrendas, Caín no sintió ningún remordimiento cuando fueron a presentar las ofrendas, de que la ofrenda de él era de agricultura y la de Abel era la ofrenda correcta, porque él pensaba que él podía hacer lo que él quería y que Dios tenía que conformarse con lo que él hiciera. Cuando ofrecieron las ofrendas, que Abel mató al cordero y regó la sangre para el perdón de los pecados y quemó la grasa, fuego del cielo, como en el futuro después bajaría para consumir las ofrendas que hicieron los profetas o cualquier persona que hacía sacrificio a Dios, bajó y consumió la ofrenda de Abel y llenó de alegría el corazón de Abel. Pero cuando Caín presentó su ofrenda de agricultura, puede haber sido de papas o de cualquier otro o algún fruto, al ver que no hubo ninguna señal del cielo hacia su ofrenda, su rostro decayó y se entristeció, porque obviamente que Dios se complació con la ofrenda de Abel y aceptó a Abel, porque por fe Abel ofreció mejor ofrenda que la de Caín, y por fe Abel creyó en el sacrificio de Cristo, en la sangre preciosa derramada para perdonar y limpiar sus pecados. Pero Caín no siguió ese derrotero. En Génesis 4 del 3 al 8, que cuando salieron al campo, Caín había planeado ya matar a Abel. Si fue con una quijada de burro o con un arma que él había hecho, no se sabe. El hecho es que lo mató de repente, dejando su cadáver allí posiblemente en la intemperie. Y la sangre empapó la tierra. Y entonces Caín no se dio a la fuga, sino que escondió el crimen, pensando que nadie lo iba a saber. O tal vez se inventaría una historia de que Abel
había sido devorado por alguna fiera o de que había muerto de muerte natural, etcétera, etcétera. Génesis 4, del 17 al 24, nos presenta la historia, la continuación de la historia y el desarrollo de la humanidad a través de Caín, porque Caín, al irse a ese lugar y fundar una ciudad, le puso el nombre de su hijo, y su hijo se llamaba Enoc. Y es también muy connotada la historia, o importante mencionar que uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, fue el segundo criminal que hubo en la humanidad, porque este hombre se gloría él mismo diciendo que él cometió 2 crímenes. Primero mató a una persona joven y otro más adulto, y se lo cuenta a sus 2 mujeres, y también toma ventaja de la bendición aparentemente, o del mandato que Dios había dado a Caín, de que si alguien lo tocaba sería vengado. Y él dijo, no, si mi abuelo fue protegido por Dios para que nadie lo matara, no era una bendición realmente, sino un mandato. 7 veces si alguien lo agredía, iba a ser castigado. Y dijo él, yo seré vengado 70 veces 7. Lamec dijo que él sería vengado si alguien le ponía la mano a él por haber matado a 2 hombres. Así que Lamec se ufanó diciendo que si alguien intentaba tocarlo a él, le iba a pasar peor que el que intentara tocar a su abuelo Caín. Él tuvo 2 mujeres, una de ellas fue Ada, y esta mujer tuvo 2 hijos. El primero fue Jabal, que fue pastor de ganado, era nómada. Recordemos que la maldición de Caín era que iba a ser errante en la tierra, y sus descendientes también eran errantes. El segundo hijo de Ada fue Jubal, que fue el primer Mozart o Beethoven que hubo en la humanidad, porque él no solo inventó instrumentos musicales, el arpa y el órgano, y la flauta, sino también que los tocaba. Y a Sila fue la madre de Tubal Caín, y Tubal Caín es un personaje muy importante porque fue la primera persona que se menciona en las Sagradas Escrituras o el registro bíblico que era un conocedor de los metales. Así que él trabajó con metales y fue el que descubrió el hierro y otros metales, el bronce, que se utilizaron en aquella época, no en grandes cantidades, pero sí ya hay descubrimientos científicos de que se empezó a usar algún tipo de metal, puede ser hierro, bronce, etc. Así se desarrolló la ciudad que Caín fundó con sus descendientes, y así se separaron las 2 simientes. Yéndonos de nuevo a Génesis 3:15, la descendencia de la mujer que representó después a otro hijo que tuvo Eva después de la muerte de Abel, que se llamó Seth, y la descendencia de la serpiente, que fueron los hijos de Caín, que desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios. Notemos algo muy importante, y es que Dios, a pesar de todas estas cosas, nunca abandonó a sus hijos, porque las bendiciones de Dios son para los buenos y los malos, sin excepción de persona, porque todos somos sus hijos. Pero Dios hace siempre un llamado a la humanidad, no solo para que confiesen sus pecados, sino para que sigan el camino que Él ha señalado, que es el camino asegurado para la salvación y la vida eterna que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y el cual era representado por las ofrendas y los sacrificios que Dios le dijo a Adán que ellos tenían que hacer para anunciar el nacimiento del libertador de la raza humana, que sería Cristo Jesús, que ya no solamente vino, sino que murió por la humanidad, y el cual en un momento dado, no sabemos cuándo, pero dice que como ladrón en la noche vendrá y se aparecerá en la tierra, y vendrá a buscar a sus hijos, Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por estar con nosotros, y les invitamos para una próxima ocasión.